Mi hija prefirió la fiesta de su marido al funeral de su madre. Mientras yo lloraba solo frente al ataúd, ella publicaba fotos sonriendo con una copa en la mano. Pensó que era solo un viejo indefenso. Se equivocó. Soy Francisco, tengo 71 años, y hasta hace 3 días creía conocer a mi propia hija. Vivo en una casa pequeña en las afueras de la ciudad, la misma donde Aurora y yo criamos a Ángela. Cada mañana me levanto a las 5:30, preparo mi café en la cafetera de aluminio que mi esposa usó durante 40 años, y me siento en la mesa de la cocina a leer el periódico. Es una rutina simple, de hombre simple. O eso creían todos. La casa huele a medicina y a tristeza desde que Aurora se fue. 3 meses de agonía lenta, de noche sin dormir, de verla desvanecerse como una sombra. Yo nunca me quejé. Cambié pañales, preparé sopas, le leí novelas cuando ya no podía sostener los libros. Ángela venía de vez en cuando, siempre corriendo, siempre con prisa. Papá, ya sabes que Mauricio tiene mucho trabajo, decía mientras revisaba su teléfono. Su marido, el hombre que la alejó de nosotros poco a poco, como una corriente silenciosa. El día que Aurora murió, yo sostuve su mano hasta que se enfrió completamente. Ángela llegó 1 hora después del final, llorando de manera teatral, como si hubiera perdido el último tren. No llegué a tiempo, gritaba. Pero yo sabía la verdad, había elegido no llegar a tiempo. Había elegido las reuniones de trabajo, los compromisos sociales, la vida que Mauricio había construido para ella lejos de nosotros. Organicé el funeral yo solo. Elegí las flores que a Aurora le gustaban, escribí el obituario, llamé al padre Ezequiel para la misa. Ángela apareció el día anterior con una lista de sugerencias que más parecían órdenes. Papá, creo que deberíamos hacer algo más íntimo, decía mientras miraba los gastos. Íntimo significaba barato. Lo entendí perfectamente. La mañana del funeral me desperté antes del amanecer. Me afeité con cuidado, me puse el traje azul marino que Aurora me había regalado en nuestro aniversario número 40. Me peiné con gomina, como ella me enseñó cuando éramos jóvenes. Quería estar presentable para despedirla. Quería que se sintiera orgullosa de mí una última vez. Esperé a Ángela hasta las 9 de la mañana. La misa era a las 10. Le marqué 3 veces. Al teléfono respondió Mauricio. Francisco, tenemos una situación. Es el cumpleaños de mi socio principal hoy, una celebración muy importante para el negocio. Ángela no puede faltar, espero que entiendas. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Me quedé ahí parado, con el teléfono en la mano, sintiendo como algo se rompía dentro de mi pecho. No era sorpresa, era confirmación. Mi hija había elegido. Había elegido la copa de champán sobre las lágrimas, la sonrisa falsa sobre el dolor verdadero, a Mauricio sobre su propia madre. Fui solo al funeral. 30 personas vinieron a despedir a Aurora. Vecinos que la querían, amigas del mercado, el cartero que siempre le preguntaba por sus flores. Gente simple, gente real. Yo me senté en la primera fila, con el asiento de al lado vacío, y sentí el peso de todas las miradas compasivas. Pobre Francisco, susurraban. Su propia hija no vino. Pero yo mantuve la cabeza alta. Aurora me habría regañado si hubiera llorado en público. Terminada la ceremonia, mientras echaba la primera palada de tierra sobre el ataúd de mi esposa, mi teléfono vibró. Una notificación de redes sociales. Ángela había publicado una foto. Ella y Mauricio brindando, sonrientes, rodeados de gente elegante. El comentario decía, celebrando la vida y los nuevos proyectos con mi amor. Gracias por tanto cariño. Ni una palabra sobre su madre. Ni una disculpa. Nada. Esa noche, sentada en la cocina vacía, con el plato de Aurora todavía en su lugar de siempre, entendí algo que me dolió más que la muerte de mi esposa. Mi hija ya no existía. La mujer que había criado, que había cargado en brazos, que había consolado en las noches de tormenta, había desaparecido. En su lugar quedaba una extraña que compartía su rostro pero no su corazón. Pero los viejos como yo tenemos algo que los jóvenes no entienden, paciencia. Y a veces, la paciencia es el arma más poderosa de todas. Al día siguiente del funeral, desperté con el sonido del timbre. Eran las 7 de la mañana. A través de la ventana vi el auto plateado de Mauricio estacionado frente a mi casa. Ángela bajó sola, caminando rápido hacia la puerta, como si tuviera prisa por terminar con lo que fuera que había venido a hacer. Abrí la puerta sin decir nada. Ella entró sin esperar invitación, se sentó en el sofá donde su madre solía tejer,
y cruzó las piernas con esa elegancia forzada que había aprendido desde que se casó. Llevaba un vestido caro, maquillaje perfecto, uñas recién hechas. Todo impecable, excepto su conciencia. Papá, necesitamos hablar, dijo sin mirarme a los ojos. Siento mucho lo de ayer, pero era realmente importante para el futuro de Mauricio. Mentía con la misma naturalidad con que respiraba. No había rastro de culpa en su voz, solo la urgencia de alguien que quería terminar rápido con una tarea desagradable. Me serví un café y le ofrecí uno. Rechazó. No tengo tiempo, papá. Mauricio me está esperando en el auto. Por supuesto. Ni siquiera había tenido el valor de acompañarla adentro. El cobarde se quedó afuera, probablemente revisando su teléfono, mientras mandaba a mi hija a hacer su trabajo sucio. Miré hacia la ventana donde se veía la silueta de mi yerno, fumando en su auto como si estuviera esperando que terminara una reunión de negocios cualquiera. No una conversación con el padre de su esposa el día después del funeral de su suegra. Una reunión de negocios. Eso éramos para él, números en una hoja de cálculo. Papá, la verdad es que necesitamos tu ayuda, continuó, abriendo su bolso y sacando unos papeles. Mauricio tiene una oportunidad de negocio increíble, pero necesitamos capital inicial. Es una inversión segura, papá. En 6 meses te devolvemos todo con intereses. Sus palabras sonaban ensayadas, como un discurso aprendido de memoria. Seguramente había practicado frente al espejo. Puso los papeles sobre la mesa, junto a la taza de café que Aurora nunca volvería a usar. Documentos de alguna empresa, números que no entendía, firmas que no reconocía. Había gráficos coloridos, proyecciones financieras que parecían demasiado buenas para ser verdad. El típico señuelo para incautos. ¿Cuánto?, pregunté. 200,000 pesos, respondió sin vacilar. Era todo lo que tenía ahorrado. Los ahorros de 40 años de trabajo, el dinero que Aurora y yo habíamos guardado peso por peso para nuestra vejez. Tu madre acaba de morir, Ángela, le dije con voz tranquila. Ni siquiera ha pasado un día completo. Ella se incomodó, cambió de posición en el sofá. Sus dedos juguetearon con el asa de su bolso, un tic nervioso que había tenido desde niña. Lo sé, papá, pero la vida sigue. Mamá habría entendido. Ella siempre quiso lo mejor para nosotros. Usar la memoria de Aurora para justificar su traición fue el golpe más bajo. Sentí como la rabia me subía por la garganta, pero la contuve. Los hombres de mi generación aprendimos a tragar la ira. Me acordé de cuando Ángela era pequeña y se enfermaba. Aurora y yo nos turnábamos para cuidarla toda la noche. Le leíamos cuentos, le cantábamos canciones, le preparábamos sopa de pollo cuando tenía fiebre. Ángela nos decía que éramos los mejores padres del mundo. Ahora, esa misma niña estaba sentada en mi sala, pidiendo dinero el día después de enterrar a su madre. Además, añadió, ajustándose el collar de perlas que llevaba puesto, tú ya estás mayor. ¿Para qué necesitas tanto dinero? Nosotros podemos administrarlo mejor, hacerlo crecer. Ahí estaba la verdadera Ángela. La que había aprendido de Mauricio que los viejos somos un estorbo, una carga, algo que debe ser administrado y controlado. Como si mis 71 años me hubieran vuelto incompetente para manejar mi propio dinero. ¿Sabes qué hacía tu madre cuando tú eras pequeña?, le pregunté de repente. Ángela frunció el ceño, confundida por el cambio de tema. Trabajaba en la lavandería de doña Carmen 6 días a la semana para pagar tus clases de piano. Se levantaba a las 5 de la mañana y llegaba a casa a las 8 de la noche con las manos rojas y agrietadas del agua caliente y el jabón. Todo para que tú pudieras tener lo que nosotros no tuvimos. Ángela desvió la mirada. No quería recordar esos tiempos. No encajaban con la imagen de mujer exitosa que había construido para sí misma. Papá, eso fue hace mucho tiempo. Fue ayer, le dije. Para mí, fue ayer. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, Mauricio fumaba recargado en su auto, hablando por teléfono. Ni siquiera tuvo la decencia de apagar el cigarro en el día siguiente del funeral de su suegra. Ese detalle me dijo todo lo que necesitaba saber sobre el tipo de hombre que era. Sus gestos eran amplios, teatrales. Seguramente presumiendo con alguien sobre el dinero que estaba a punto de conseguir. ¿Sabes qué me duele más, Ángela? Continué sin voltear a mirarla. No es que hayas faltado al funeral. No es que hayas elegido una fiesta sobre despedir a tu madre. Es que ni siquiera finjas que te importa. Llegaste aquí como si fueras a cobrar una deuda, no como una hija que viene a consolar a su padre viudo.
El silencio se hizo pesado en la habitación. Pude escuchar el tic-tac del reloj de pared que Aurora había comprado en nuestro primer aniversario. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. Finalmente, Ángela habló. Necesito pensarlo, le dije. Ángela se impacientó. Papá, no hay tiempo. La oportunidad es ahora o nunca. Mauricio ya habló con los inversionistas, pero necesitamos dar el adelanto esta semana. Por supuesto. La presión, la urgencia, la manipulación emocional. El manual completo del estafador. Se puso de pie y comenzó a caminar por la sala como una fiera enjaulada. Papá, no entiendes la magnitud de esta oportunidad. Es un proyecto inmobiliario en la zona más exclusiva de la ciudad. Los terrenos se van a revalorizar un 300% en los próximos 2 años. Hablaba con la pasión de alguien que repetía palabras que había escuchado, pero que no comprendía realmente. Tu madre murió ayer, Ángela. Ayer, repetí, volteando a mirarla. Por primera vez en la conversación, ella bajó la mirada. Sus manos temblaron ligeramente. Por un momento, pensé que la verdadera Ángela, mi hija, iba a aparecer debajo de esa máscara. Yo sé, papá, pero... No hay peros, la interrumpí. Tu madre murió ayer, y tú estabas brindando con champán. El silencio se hizo pesado entre nosotros. Mira, papá, dijo, recuperando la compostura, entiendo que estés triste, pero no puedes quedarte estancado en el pasado. Mamá no habría querido que desperdiciaras una oportunidad así por estar de luto. Otra vez usando a Aurora. Era increíble cómo había perfeccionado el arte de la manipulación. Se puso de pie, guardó los papeles en su bolso. Está bien, papá. Pensé que podía contar contigo, pero veo que no. La víctima. Ahora ella era la víctima. Mauricio tenía razón. Dijo que serías difícil, que los viejos son tercos. Ahí estaba. La verdad al fin. Mauricio la había mandado, le había dicho exactamente qué decir, cómo manipularme. Habían planeado esta conversación como si fuera una operación militar. Dale tiempo hasta el viernes, le dije. El viernes te doy una respuesta. Sus ojos se iluminaron como los de un niño en Navidad. Pensó que había ganado. ¿De verdad, papá? ¿Lo pensarás? Lo pensaré, confirmé. Se acercó y me dio un beso frío en la mejilla, de esos besos de compromiso social, sin amor real. Olía a perfume caro, a ambición y a traición. Sabía que entenderías, papá. Mamá estaría orgullosa. Usó a Aurora otra vez. 2 veces en una conversación. Esta mujer que había sido mi hija, que había dormido en mis brazos cuando era bebé, que había llorado en mi hombro cuando se lastimaba las rodillas, ahora usaba el nombre de su madre muerta para conseguir dinero. La acompañé hasta la puerta. Sus tacones resonaban sobre el piso de madera como martillazos sobre mi corazón. Mauricio terminó su llamada cuando nos vio salir. Se acercó con esa sonrisa falsa que conocía tan bien, esa sonrisa que había perfeccionado para conseguir lo que quería. Francisco, siento mucho lo de Aurora. Era una gran mujer. Mentiroso. Ni siquiera vino al velorio cuando ella estaba viva. Ángela me contó de la propuesta, añadió, estrechándome la mano con demasiada fuerza. Es una oportunidad única, suegro. Te garantizo que no te vas a arrepentir. Suegro. Como si ese título significara algo para él. Como si fuéramos familia. Sus ojos tenían esa mirada calculadora de los depredadores que han olido la sangre. Los vi alejarse en su auto plateado, seguramente celebrando que el viejo tonto había picado el anzuelo. A través del cristal trasero pude ver cómo Mauricio le acariciaba la pierna a Ángela mientras le decía algo al oído. Ella se reía. Se reían de mí. El día después del funeral de la mujer que les había dado todo, se reían del viejo idiota que iba a entregar sus ahorros. Pero ellos no sabían algo importante sobre mí. No sabían que Aurora, en sus últimas semanas de vida, cuando ya sabía que se iba, me había confiado cosas. Cosas sobre papeles que había guardado, sobre secretos que había mantenido, sobre planes que había hecho para protegerme de exactamente esta situación. Esa noche, después de que se fueron, subí al ático por primera vez desde la muerte de Aurora. Entre sus cosas, en una caja de zapatos vieja, estaban los documentos que ella me había mencionado con su último aliento. Documentos que lo cambiaban todo. Documentos que convertían a este viejo indefenso en algo muy diferente. Mauricio quería jugar. Perfecto. Pero él no conocía las reglas del juego. Y yo sí. Esa noche no pude dormir.
Me quedé sentado en la cocina hasta el amanecer, con los documentos de Aurora extendidos sobre la mesa como las cartas de un juego que no sabía que existía. Mi esposa había sido más astuta de lo que jamás imaginé. Durante años, mientras yo trabajaba en la construcción y ella en la lavandería, había estado moviendo piezas silenciosamente, preparando un futuro que yo no podía ver. Entre los papeles encontré escrituras de propiedades que no recordaba haber comprado, contratos de arrendamiento de terrenos que creía perdidos, y una carta con su letra temblorosa que decía: Francisco, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo. Mauricio no es quien aparenta ser. Protégete. Todo lo que necesitas está en esta caja. Aurora había investigado a Mauricio mucho antes de que yo sospechara algo. Había contratado a un detective privado con sus propios ahorros, había seguido sus movimientos financieros, había descubierto deudas ocultas, estafas menores, una reputación destruida en 3 ciudades diferentes. Mi esposa sabía que este momento llegaría. Sabía que un día Mauricio vendría por nuestro dinero, y había preparado las armas para defendernos. Uno de los documentos era particularmente interesante, la escritura de un terreno en el centro de la ciudad, heredado de mi padre, que según los papeles oficiales valía 10 veces más de lo que yo creía. Aurora había estado pagando los impuestos en silencio durante 20 años, manteniéndolo como una inversión secreta. El mismo terreno que, según los documentos que Ángela había traído ayer, Mauricio necesitaba para su gran proyecto inmobiliario. La ironía era perfecta. Mi yerno había venido a pedirme dinero para comprar algo que ya era mío. Durante los siguientes 3 días actué como el viejo confundido que ellos esperaban que fuera. Fui al banco, pregunté por préstamos, hice llamadas fingiendo considerar la propuesta, pero en realidad estaba reuniendo información. Hablé con el gerente del banco, quien me confirmó que Mauricio tenía deudas por más de 500,000 pesos con 3 instituciones diferentes. Llamé a un abogado amigo de Aurora, quien me explicó los detalles legales de las propiedades que mi esposa había mantenido en secreto. El miércoles, Mauricio apareció solo en mi casa. Esta vez no esperó en el auto. Entró con la confianza de alguien que se cree dueño del lugar. Francisco, vine a ver cómo vas con la decisión. Sé que es difícil, pero el tiempo se acaba. Se sentó en mi sillón favorito sin permiso, encendió un cigarro sin preguntar. En mi propia casa, el día después del funeral de mi esposa, encendía un cigarro. Sabes que me gusta de ti, Francisco, dijo soltando el humo hacia el techo. Eres un hombre simple. No te complicas con tonterías. Por eso sé que vas a tomar la decisión correcta. Me hablaba como si fuera un niño, con esa condescendencia que había perfeccionado para tratar con gente que consideraba inferior. Mira, continuó, sacando su teléfono y mostrándomelo. Estas son las ganancias proyectadas para los primeros 6 meses. Tu inversión se va a triplicar. ¿Cuándo fue la última vez que el banco te ofreció algo así? Las cifras en la pantalla bailaban como promesas doradas. Demasiado perfectas, demasiado redondas. Los números de un mentiroso profesional. Le pregunté por los detalles del terreno que necesitaban comprar. Sus ojos se iluminaron mientras me explicaba la ubicación exacta, las dimensiones, el valor estratégico. Era mi terreno. Estaba describiendo mi terreno con la pasión de alguien que ya se lo había apropiado mentalmente. El dueño actual es un viejo terco que no entiende el valor real de lo que tiene, me dijo. Pero tenemos contactos que pueden presionarlo para vender. Todo es cuestión de saber cómo negociar con esa gente. Esa gente. Los viejos como yo. Los estorbos que había que remover para que los hombres como él pudieran prosperar. ¿Y si el dueño no quiere vender?, le pregunté con curiosidad fingida. Mauricio sonrió con esa sonrisa de tiburón que había perfeccionado. Todos tienen un precio, Francisco. Y si no lo tienen, todos tienen una debilidad. Hay maneras de convencer a la gente. La amenaza velada flotó en el aire entre nosotros como el humo de su cigarro. Esa noche llamó a Ángela. Papá, Mauricio me contó que hablaron. Dice que estás muy interesado en el proyecto. Su voz sonaba diferente, más nerviosa. ¿Es verdad que vas a ayudarnos? Estoy considerándolo, le dije, pero necesito entender mejor algunos detalles. ¿Qué tipo de detalles?, preguntó. Pude escuchar a Mauricio de fondo diciéndole algo. Papá, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Solo quiero asegurarme de que es una buena inversión. Tu madre habría querido que fuera cuidadoso. El silencio del otro lado de la línea fue revelador. Finalmente, Ángela habló. Papá, no tienes de qué preocuparte.
Mauricio ha estudiado todo perfectamente. Es imposible que salgamos perdiendo. Imposible. Esa palabra que solo usan los estafadores y los tontos. El jueves por la mañana fui al registro público de la propiedad. Quería confirmar algo que Aurora había anotado en sus papeles. Efectivamente, Mauricio había estado haciendo averiguaciones sobre mi terreno durante los últimos 6 meses. Había preguntado por el valor catastral, los impuestos atrasados, cualquier gravamen que pudiera existir. Mi yerno había estado casándome desde mucho antes de que Aurora muriera. También descubrí algo más interesante. Mauricio había intentado registrar una empresa a nombre de Ángela para comprar el terreno. Una empresa que, según los documentos, tendría deudas automáticas con 3 de sus acreedores actuales. Mi hija ni siquiera sabía que estaba siendo usada como testaferro para saldar las deudas de su marido. Esa tarde me senté en el jardín que Aurora cuidaba con tanto amor. Sus rosas comenzaban a marchitarse sin sus cuidados diarios. Me acordé de cómo se levantaba cada mañana para regarlas, de cómo conocía cada planta por su nombre, de cómo me explicaba que la paciencia era el secreto para hacer crecer algo hermoso. Aurora había tenido razón sobre Mauricio desde el principio. Ese hombre tiene ojos de tiburón, me había dicho años atrás. Come y después busca la siguiente presa. Yo había pensado que exageraba, que estaba siendo sobreprotectora con Ángela. Qué ciego había sido. El teléfono sonó. Era Mauricio otra vez. Francisco, mañana es viernes. Necesitamos una respuesta definitiva. Los inversionistas no van a esperar más. Su voz ya no tenía la falsa cordialidad de los días anteriores. Era la voz de alguien que estaba perdiendo la paciencia, de alguien acostumbrado a conseguir lo que quería cuando lo quería. Estaré ahí mañana con la respuesta, le dije. Perfecto. Te esperamos a las 10 de la mañana. Y Francisco, espero que tomes la decisión correcta. Por el bien de todos. Otra amenaza velada. Este hombre no podía evitar mostrar su verdadera naturaleza. Esa noche subí otra vez al ático. Entre las cosas de Aurora encontré una grabadora vieja que había usado para registrar sus testimonios sobre Mauricio. Su voz, ya débil por la enfermedad, contaba todo lo que había descubierto, las estafas anteriores, las deudas ocultas, los planes para quedarse con nuestro dinero. Francisco, decía en la grabación, cuando llegue el momento, no tengas piedad. Los hombres como Mauricio solo entienden un idioma, el del poder. Mi esposa había sido una guerrera silenciosa, y me había dejado todas las armas que necesitaba para ganar esta batalla. El viernes había llegado. Era hora de que Mauricio conociera al verdadero Francisco. El viernes me levanté a las 5 de la mañana, como siempre, pero esta vez era diferente. Me afeité con más cuidado, me puse el traje gris que Aurora me había regalado para nuestro último aniversario, me peiné con gomina y me miré al espejo. El hombre que me devolvía la mirada ya no era el viejo confundido que Mauricio creía conocer. Era alguien que tenía un plan. Desayuné tranquilo, leyendo el periódico como cualquier otro día. A las 8 sonó el teléfono. Era Ángela, nerviosa. Papá, ¿estás listo? Mauricio está muy emocionado con tu decisión. Estaré ahí, le dije simplemente. No necesitaba decir más. Guardé todos los documentos de Aurora en un maletín de cuero viejo que había usado durante mis años como supervisor de obra. Cada papel tenía su lugar, cada evidencia estaba ordenada cronológicamente. Aurora había sido meticulosa hasta en los detalles más pequeños. Había aprendido de ella que la preparación era la diferencia entre ganar y perder. A las 9:30 caminé las 4 cuadras hasta la oficina que Mauricio había alquilado en el centro. Era un edificio moderno, con vidrios que reflejaban el cielo y una recepcionista que parecía sacada de una revista. Todo diseñado para impresionar, para dar una imagen de éxito que, según los documentos de Aurora, era completamente falsa. Mauricio me recibió en su oficina con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Francisco, puntual como siempre. Esa es la actitud que me gusta. Llevaba un traje caro, corbata de seda, zapatos que probablemente costaban más que mi pensión de 2 meses. Todo pagado con dinero que no tenía, con deudas que no podía saldar. Ángela estaba sentada en un sofá de cuero, revisando unos papeles. Se veía nerviosa, inquieta. Sus manos temblaban ligeramente mientras pasaba las páginas sin realmente leerlas. Por primera vez en meses, sentí pena por ella. Era víctima de Mauricio tanto como yo, solo que ella no lo sabía todavía. ¿Trajiste el dinero?, preguntó Mauricio directamente, sin rodeos.
La máscara de cordialidad había desaparecido por completo. Ahora era el depredador mostrando sus verdaderos colmillos. Traje algo mejor, le dije, poniendo el maletín sobre su escritorio. Traje una propuesta. Sus ojos se entrecorraron. ¿Qué tipo de propuesta? Abrí el maletín y saqué los primeros documentos. Estos son los papeles del terreno que necesitas para tu proyecto. Su rostro se iluminó por un momento, pensando que había conseguido no solo el dinero sino también acceso directo a la propiedad. Como puedes ver, continué, el terreno está ubicado exactamente donde dijiste. Tiene las dimensiones exactas que mencionaste. Y efectivamente, su valor catastral ha aumentado considerablemente en los últimos años. Mauricio se acercó para ver los documentos, con esa avidez que caracteriza a los codiciosos. ¿Cómo conseguiste esto?, preguntó, tomando los papeles con manos que ya no podían disimular la desesperación. Es muy simple, le dije con la misma calma con que habría comentado el clima. Soy el dueño. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mauricio se quedó inmóvil, con los documentos en las manos, como si su cerebro fuera incapaz de procesar la información. Ángela levantó la vista por primera vez desde que había llegado. ¿Qué dijiste, papá? Dije que soy el dueño del terreno, repetí. Heredado de mi padre, mantenido en secreto por tu madre durante 20 años. El mismo terreno que tu marido necesita para su proyecto. El mismo terreno que, según me explicó, pertenece a un viejo terco, al que había que presionar para que vendiera. Mauricio se puso pálido. Sus manos comenzaron a temblar visiblemente. Eso es imposible. Nosotros investigamos. El dueño es. Soy yo, lo interrumpí. Siempre he sido yo. Y lo mejor de todo es que tú lo sabías. Saqué más documentos del maletín. Estos son los reportes del detective privado que mi esposa contrató para investigarte. Aquí están tus visitas al registro público, tus averiguaciones sobre mi propiedad, tu intento de crear una empresa fantasma a nombre de mi hija para comprar mi terreno con mi propio dinero. Ángela se puso de pie como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Mauricio, ¿de qué está hablando papá? Su voz era la de una niña perdida, confundida, que comenzaba a entender que el mundo que conocía era una mentira. Está mintiendo, gritó Mauricio, pero su voz se quebró al final. Es un viejo loco que no sabe lo que dice. Se dirigió hacia mí con los puños cerrados, pero algo en mi mirada lo detuvo. Ya no era el mismo hombre que había aceptado sus insultos y condescendencia durante años. ¿Sabes qué me contó el detective?, continué, ignorando su arrebato. Que has usado este mismo esquema en 3 ciudades diferentes. Seduces a una mujer con dinero o propiedades, la convences de que inviertan en tus proyectos fantasma, y cuando todo se derrumba, desapareces dejándolas con las deudas. Saqué más papeles. Aquí están los testimonios de Isabel en Guadalajara, quien perdió la casa de sus padres. De Carmen en Monterrey, que tuvo que vender su negocio familiar. De Rocío en Puebla, que terminó en bancarrota después de confiar en ti. Cada nombre era una bofetada en el rostro de Mauricio, cada historia una prueba más de su verdadera naturaleza. Ángela se llevó las manos a la boca. No puede ser cierto. Mauricio, dile que no es cierto. Pero su marido ya no la estaba mirando. Sus ojos saltaban desesperadamente entre los documentos y la puerta, como un animal acorralado buscando una salida. El proyecto inmobiliario es real, murmuró, intentando recuperar algo de control. Los inversionistas existen. Solo necesitamos. Los únicos inversionistas que existen, lo interrumpí, son tus acreedores. Hombres que te están buscando para cobrarte los 500,000 pesos que les debes. Hombres que, según mis fuentes, no son exactamente el tipo de personas con las que uno quiere tener deudas pendientes. Mauricio se desplomó en su silla. El hombre que había entrado a mi casa con arrogancia, que había fumado en mi sala el día después del funeral de mi esposa, que había hablado de presionar a viejos tercos, ahora parecía lo que realmente era, un estafador barato atrapado en su propia red de mentiras. Papá, dijo Ángela con voz temblorosa, ¿por qué no me dijiste nada? La miré con una mezcla de tristeza y amor paternal. Porque tu madre me pidió que te dejara aprender sola. Decía que había cosas que una persona necesita descubrir por sí misma para poder crecer. Pero hay algo más, continué, volviendo mi atención a Mauricio. Aurora no solo me dejó información sobre ti, también me dejó una red de contactos que había estado construyendo durante años. Abogados, contadores, investigadores privados.
Gente que está muy interesada en conocer tu paradero actual. Mauricio levantó la cabeza bruscamente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que en este momento hay 3 demandas criminales esperando ser presentadas contra ti. Una por fraude, otra por uso de documentos falsos, y una tercera por amenazas. Todo documentado, todo con testigos, todo listo para ser entregado a las autoridades. Me acerqué a él, sosteniendo su mirada. Pero Aurora también me enseñó sobre el perdón. Me enseñó que a veces la mejor venganza es dar a alguien la oportunidad de elegir su propio destino. Abrí mi saco y saqué un sobresellado. Aquí tienes 2 opciones.